Se me ve bien, se me tapan las arrugas. Todo. Sí, no, a mí también. Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Hola Rodrigo, un placer estar en contacto contigo. Igualmente, la última vez que nos vimos fue en un contexto de shopping en Buenos Aires lleno de gente. O sea, insólito Así es, pensar la segunda reunión de esta manera. ¿Eh? exactamente, sí. Un intercambio muy, muy placentero, incluso de libros. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando se pueda continuará. ¿Eh? La Exactamente. presento, Laura, te presento. ¿Sí? La licenciada Dale. Laura Gerber, licenciada en psicología egresada de la UBA. Ha sido una muy breve reseña porque es muy extenso el currículum, más de 30 años de trayectoria profesional. Fue directora provincial de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Asesora internacional del Consejo Consultivo de Drogas de Querétaro, México. Directora del Querétaro. equipo... Ah, bueno, está bien. Ahí está. Nada, los amigos, si no se van a enojar. No, no, disculpas No entonces si alguien queremos se... eso. No, para nada, para nada. Directora del equipo argentino de toxicomanías hace 20 años, Laura, y bueno, de todas las cosas, lo último para remarcar es terapeuta del dispositivo Pavlovsky actualmente también. Bueno, Ujú. Laura, mucho gusto nuevamente, gracias por aceptar la invitación para seguir conversando de adicciones. Y la primera pregunta, que es bien amplia, es cómo ves y conceptualizar las adicciones y sus abordajes en este momento, en todo este marco actual con todo lo que está ocurriendo. A ver, yo trabajo hace, bueno, más de 30 años y evidentemente las cosas han cambiado en todo este tiempo. Actualmente mi trabajo diario es en el dispositivo Pavlovsky, que es un dispositivo ambulatorio, urbano, intensivo, de carácter grupal, con espacio para terapia individual. Eh, en principio habría que para mí definir algo que lo puse en mi libro, que es, en realidad es un artículo de las licenciadas Lauriti y Villamayor, que es el cambio de nominación entre adicciones y consumos problemáticos, que tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental y con una forma de pensar los consumos problemáticos. El otro tema que me parece relevante en cuanto a los consumos problemáticos es el tema de la accesibilidad. Es muy difícil para las personas que padecen trastornos de consumo o tienen consumos problemáticos acceder a los servicios de salud. Hay una anécdota bastante interesante que me cuenta la gente del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, en Ciudad de Buenos Aires, donde ellos tuvieron que armar un dispositivo de atención, porque la gente de salud mental no atendían consumos problemáticos. Eh, digamos, la gente de salud mental en general es bastante poco receptiva a este tipo de población. Cosa Sí, de locos, pero es sí, verdad. sí, sí. La verdad es que Así. los toxicólogos trabajan más con las sustancias y digamos, no con la salud mental. Entonces, bueno, esto es una situación que se reitera y pocos espacios en la ciudad de Buenos Aires hay en manos de profesionales que se dediquen específicamente al consumo problemático de sustancias. Por otra parte, hay otra grieta, por llamarlo de algún modo, que es entre aquellos que practican terapias psicoanalíticas en forma muy digamos, a ver, es muy fácil hablar de por qué consume un paciente de sustancias, pero es muy difícil asistirlo. Digamos, Correcto. uno puede, digamos, hablar horas de por qué consume, que los mecanismos del capitalismo, bla, Teorías bla. fantásticas, Sí, desarrollo no, no, todo fantástico. muy bien y no, no es falso todo eso, pero otra cosa es la diaria y enchastrarse con los pacientes. Entonces, en algunas oportunidades yo me he tenido que encontrar con personas que dicen que, bueno, que atender consumos problemáticos es lo mismo que atender cualquier otra patología. Y la verdad, en mi experiencia al menos, la verdad es que no me pasó eso. Encuentro muchísimas dificultades para abordar
pacientes porque son gravísimos, porque no se hacen los estudios toxicológicos, porque pareciera que los pacientes no, digamos. A ver, hay una cosa muy loca, pacientes con más de 30 años de consumo de alcohol nunca se han hecho un hepatograma, nadie se los ha pedido, que es un estudio absolutamente de rutina, accesible en cualquier hospital público, no es un examen de alta complejidad. Esto en primer lugar. Y segundo es cierta cuestión casi burlesca de a los que creemos que tenemos cierta especificidad en el campo de los consumos problemáticos, o que el campo de los consumos problemáticos tiene cierta especificidad. A ver, en mi caso, por ejemplo, los muy lacanianos, que es de donde yo vengo, digamos, por formación, por edad, por el contexto, digamos, académico, creen que yo soy muy cognitiva, y los cognitivos creen que soy muy psicoanalítica. Con lo cual, digamos, está bien, digamos, yo en mi caja de herramientas utilizo todo tipo de recursos que a mí me pueden servir para abordar de la manera más operativa, respetando el tiempo del otro, porque esta es otra vertiente que a mí particularmente me interesa, que es respetar el tiempo del otro con minúscula, el semejante, que la está pasando mal. Y mientras nos debatimos sobre las políticas de drogas, la guerra contra las drogas, que está perfecto, a mí me encanta su tema, digamos, pero en el consultorio o en el medio atravesando un tratamiento, me parece que es totalmente una pérdida de tiempo. A los pacientes no les interesa la guerra contra las drogas, y a las familias mucho menos. Entonces, en la clínica cotidiana, en la trinchera, lo que hay que hacer son otras cosas. Y lo que te piden es herramientas para poder afrontar estas situaciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo me identifico más, no digo psicoanalista o cognitiva, qué sé yo, digamos, yo soy una psicóloga clínica, yo trabajo todos los días con pacientes que consumen sustancias de forma problemática. Sí y creo, tengo la convicción plena de que esto tiene cierto abordaje específico. Sí, no es lo mismo que atender un neurótico obsesivo o una histérica que tiene convulsiones. No, definitivamente no, por lo menos en mi experiencia. Y tampoco me parece que muchas veces escucho que dicen, bueno, presentan los casos, y la verdad es que tienen casos que son, en alguna oportunidad creo que lo conversamos contigo, digamos, que pacientes que llegan ahora, que pagan, que no faltan, que no recaen, que a mí no me ha pasado nunca, en más de 30 años, digamos, mis pacientes no son tan prolijos, la verdad. No, parecieran ser otro tipo de pacientes eso. Ojalá tuviera esos pacientes. Sería Sí. mucho más tranquila mi vida, no me llamarían a las 4 de la mañana, digamos, Sí. sería genial. Esto no es ni estigmatizar nada, son distintos, digamos, son pacientes que presentan desafíos completamente distintos a cualquier otro paciente. No, Ni yo mejores ni peores, diferentes. viene el lado de conocer las particularidades de los pacientes con los que trabajamos. ¿Sí? Y no de tanto todo ese desarrollo teórico tan necesario, tan hermoso, tan fascinante, pero que bueno, a la hora de la clínica, de la intervención clínica, de la intervención, tal vez de la lectura es rico lo que se puede siempre ver, Claro. pero a la hora de la intervención lo que necesitamos son, vos usaste la palabra herramientas. Laura, con toda esta situación y todos estos recursos, de los cuales también esta reunión la estamos teniendo gracias a que se han visibilizado medios que resultaban llamativos tal vez meses atrás. Con toda esta situación, ¿qué pensás que sería bueno que cambie, que quede de todo esto? Y pensando en que estaríamos en el medio de algo y hay un antes y un después, ¿sí? Si es que si pensamos de Sí, manera a mí relajada el concepto de tiempo. a mí la futurología me da un poco de vértigo cuando, digamos, hablan tan livianamente. Yo no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Bueno, No buenísima estaba respuesta. preparada para que esto sucediera. Sí, en el dispositivo Pavlovsky, que es el ámbito donde yo me desempeño cotidianamente, varias semanas antes tomamos la determinación, o el director de Federico Pavlovsky tomó la determinación de pasar ciertas prácticas a virtuales, por dos motivos básicos. Uno, eran personas que venían del exterior y ya se sabía, digamos, que había una epidemia en ese momento, y muchas personas habían estado con
digamos, era verano, entonces con el tema de las fiestas, había familiares que venían del exterior, primos, hijos, etcétera, entonces, o padres o hermanos, lo que sea. Entonces, bueno, empezamos a tomar ciertas precauciones, con lo cual no nos tomó de sorpresa, y el día que el 20 de marzo, que fue cuando salió el decreto de necesidad de urgencia, bueno, haciendo eh, ya la puesta en marcha del confinamiento, bueno, la verdad que estábamos preparados. Esto como primera cosa, digamos, el dispositivo Pavlovsky dio respuesta inmediata a esto. Ya teníamos contratado Zoom, digamos, y los pacientes, digamos, ya lo teníamos desde antes de eso, por estas cosas que te mencionaba antes. Entonces pudimos sostener la atención como el primer día. Por supuesto que teníamos temores respecto a la continuidad de algunos y qué iba a pasar, ¿no? Bueno, la verdad es que para mí una sorpresa muy grata era que el ejercicio de ciertas herramientas que nosotros utilizamos cotidianamente dejó en mejores condiciones a los consumidores problemáticos que a muchos miembros de sus familias. Pudieron tolerar eso. Y no solo eso, varios de los pacientes que ya habían sido de alta, habían sido dados de altas, empezaron a volver. De hecho, yo estoy coordinando grupos con personas que nunca vi en mi vida, personalmente, claro, ¿no? Y la verdad es que están sosteniendo los tratamientos. Nosotros tenemos una población no solo estable, sino creciente. Y lo mismo pasó yo también coordino la red de familiares, que es los lunes, y son más o menos alrededor de 40 pantallas, en los que muchas veces hay más de dos personas, más de una persona, pues son o los abuelos, o los padres, o los hermanos, o los hijos, porque el rango etario va entre los 18 años y los 80, literalmente. Entonces, bueno, cada cual, digamos, o amigos, digamos, la red no es solamente familia, son personas que cumplen ciertos requisitos y entonces en función de eso se incorporan a acompañar. En principio que quieran acompañarlos, que tengan la posibilidad de tener un contacto frecuente, bueno, una serie de condiciones, ¿no? Que crean que este sea un modelo viable, ¿sí? Para ellos o para sus familiares, y un nivel de constancia en la participación. Y bueno, lo que estamos viendo es que estas mismas personas que integran las redes de los pacientes nos están pidiendo ahora, ¿por qué no seguimos en virtual? Perdón, porque, por ejemplo, hay gente, no sé, de distintas provincias, incluso del exterior, que les resultaría, digamos, imposible venir todos los lunes. Y los que empezaron a acostumbrarse al Zoom, de repente viven en provincia de Buenos Aires a 50, 60 kilómetros, no es lejos, digamos, gente que va y viene de capital a provincia, dicen, y la verdad que ya llego a casa es a las 7 de la tarde y me da como fiaca ir hasta el centro. Sí. Entonces, bueno, es entendible. Yo creo que eso, por ejemplo, en nuestras prácticas posiblemente sea algo que quede. En lo personal, yo creo que nada reemplaza como el contacto personal, valga la redundancia, pero la realidad es que, bueno, dadas las circunstancias no queda otra. Y la verdad es que funciona, qué sé yo, a nosotros no funciona. Sí, yo tengo la misma experiencia, ¿sí? Extraño lo presencial, hay pacientes que me han dicho que no querrían volver al consultorio, que están bien así, bueno, yo señalo que es algo a trabajar, es algo a pensar, porque también es algo que tengo que pensar yo, ¿sí? La realidad es que también nosotros no tenemos experiencia previa en esto, de estos medios y en situación de pandemia. O sea, Sí, esa combinación. igual, digamos, hay mucha gente, que por lo menos que yo conozco, que hace años que trabaja con Skype. La verdad es que, de hecho, tienen más pacientes con Skype que en forma presencial. Qué sé yo siempre tuve reparos y prejuicios, pero bueno, la verdad es que sí funciona, es tremendamente más, a mí por lo menos me cansa mucho más las horas de pantalla que lo presencial. Sí. Pero bueno, qué sé yo, hay personas que les resulta muy tarde. Y después uno está expuesto a un montón de cosas, que vean tu casa, que si le falta pintura, que si está ordenada. Una se tiene que maquillar como si fuera Susana Jiménez, ¿viste? Por las luces, por esto. No es mi caso, pero digamos, hay como, digamos, también lo haces cuando se es presencial, pero es como esto, como que es un Sí, nivel de pareciera ser que uno necesita un asesor de imagen más que una supervisión clínica. Exactamente, bueno, qué sé yo, ¿viste? Es como,
Pero, digamos, y también hay efectos, digamos, el tema de estar tantas horas frente a la pantalla, por lo menos yo he tenido jaquecas, primero me dije, bueno, estoy hipertensa, empiezo a dejar de comer, no, y la verdad es que no, hay gente que tiene cefaleas muy severas por alta exposición a las pantallas. En ocasión de hacerle un reportaje a Débora Kestel, que es la encargada del capítulo de salud mental y consumos problemáticos de la OMS, así como vos charlando en confianza, me decía que uno de los problemas que iban a aparecer post pandemia eran algunos, por ejemplo, trastornos de pánico, evitación, palpitaciones, y algunos problemas oculares, por ejemplo, digamos, que tuvieran que ver me decían varias personas, también aparte de Débora Kester, la disminución de la vista, digamos, parece una pavada, pero digamos, claro, uno no está, digamos, por lo menos yo cuando atiendo no estoy con lentes. Yo tampoco. Vos sabés que de todo eso, lo que nombrás, me estoy dando cuenta de algo que ahora que lo veo me parece elemental. O sea, no poder mirar a los ojos a un paciente. ¿Sí? Eso realmente es algo que desde lo humano, desde lo profesional, desde lo clínico, eh, es insustituible. Pero con respecto a todo lo otro, eh, me parece que más allá de los reparos y eso, que yo también los tenía, todavía los tengo, es más, estoy transitando todo esto con parte de los reparos y todavía acompañado de algunos viejos prejuicios que me han traído hasta acá. Pero la realidad es que también, es que funciona, no sustituye, no sustituye. Funciona, pero bueno, yo creo que este va a ser un cambio, digamos. Hay muchas personas que antes nunca hubieran pensado en hacerlo en forma remota, y ahora sí, la verdad es que se te abre el universo, el mundo, por lo menos de habla hispana. Digamos, hay gente que yo conozco que atiende gente de distintos países y tiene todo su sistema bastante bien aceitado. Eh, la verdad es que a mí me han llegado pedidos de tratamiento de algunos lugares a los que suelo frecuentar, pero digamos, eh, yo no me imaginaba cómo hacerlo. Bueno, y ahora me doy cuenta que podría haberlo hecho, te digo, hace 2 o 3 o 4 años atrás. Y bueno, capaz que el momento no era ahí. No era ahí, bueno, ahora la verdad es que sí, y aparte yo creo que también la falta de, digamos, esta situación de la pandemia, que yo, ha generado una sobreoferta absolutamente saturante de todo tipo de cursos. Yo no voy a tener una vida entera para ver todas las No. películas, cursos, meetings, Zoom que me han invitado en los últimos 2 meses. No tengo tiempo de vida para hacerlo. No es una cosa absolutamente desproporcionada con las posibilidades humanas, por lo Sí. menos las mías. Bueno, Laura, y volviendo al tema del tiempo, ¿qué pensás que, bueno, como para ir cerrando, perdón, si ha cambiado en algo tu concepto, tu idea de salud de enfermedad, o está cambiando en algo? Y eso es algo, viste, que digamos, que medio antiguo, esta cosa de que no es solamente ausencia de enfermedad, digamos. Hay personas que tienen mejores vectores o determinantes sociales, digamos. No es lo mismo cursar una pandemia o una enfermedad en un departamento, en una zona urbana, en donde no falta el agua caliente ni la comida, o tener que estar en una casa precaria, en situación de promiscuidad o hacinamiento, digamos. Estas cosas, digamos, eh, se ponen, digamos, lo que la pandemia revela son todas estas desigualdades que son brutales. Eh, digamos, vos o yo, o muchos, digamos, tenemos la posibilidad de poder cuidarnos de otra manera, Sí. ¿entendés? Entonces eso por ahí es muy cruel y la pandemia lo revela en forma muy potente, digamos. Mm. Esto me parece que pone, digamos, cuando la gente sale a la calle en algunos barrios vulnerables, o lo que se llamaba villa de emergencia, y uno entiende por qué salen, porque tienen un solo baño, viven los abuelos, los nietos, los hijos, todos juntos, y es inevitable que se contagien, digamos, no Sí, tienen es a dónde cierto, ir, es cierto. no hay condiciones mínimas de habitabilidad razonable y digna. Entonces, bueno, yo creo que a partir de esto
las políticas públicas debieran poder apuntar a poder dotar de las posibilidades a todos, que todos tengan mínimamente alguna calidad, una calidad de vida digna. O sea que nos marca muchas direcciones en las cuales continuar y seguir de cosas que antes capaz que no estaban Por tan supuesto. visibilizadas o algunos no los teníamos tan visibilizados. Exactamente, sí, sí, yo estoy convencida de que eso va a tener que cambiar, no puede volver a pasar que la gente se muera porque no tiene dónde vivir, la gente en situación de calle se viene muriendo hace muchos años en la calle, pero aparte ahora está en la calle y es un foco infeccioso. Esta cosa paradójica y casi loca de aplaudir a los médicos y poner carteles en los edificios, por lo menos pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que se vayan los médicos de mi edificio porque no quiero que me contagien porque vienen del hospital. Sí. No sé si pasa eso en Córdoba, Y pero... algo así, en mucho menor Entonces, nivel. bueno, o no darles insumos a los profesionales de la salud pública, digamos, que no tienen ni guantes ni las máscaras para cubrirse, o tienen un barbijo que se lo compran ellos. Digamos, hay un tema con la salud pública, gracias a Dios, o gracias a las elecciones tenemos ahora el Ministerio de Salud. Yo no quiero imaginarme lo que hubiera sido esta pandemia sin un Ministerio de Salud. Entonces, bueno, me parece que hay ciertas cosas donde el Estado se está metiendo y se está metiendo bien, para mi gusto. Digamos, por ahí es antipática la idea del confinamiento, más antipático morirse. Sí, sí, definitivamente. Bueno, Laura, seguimos en contacto. Ha sido un gusto enorme. Bueno, te mando un abrazo y la próxima creo que nos vamos a ver acá. No creo que vuelva a ser allá en, Ok, en el shopping. cuando quieras. ¿Eh? Esperemos que sea lo antes posible. Esperemos que sí. Muchas gracias. Bueno, un beso grande. Chau, chau. Chao, saludos.